Muy buenas a todos, estamos en una entrevista de nuestro podcast, el sexto set, y bueno, estamos en el capítulo o entrevista número 11. ¿Qué Entrevista tal? número 11. ¿Cómo Bien. estás, Pablo? Bien, bien, volviendo. Te Muy dejé bien. un ejemplar interesante el otro día de Sí, sí, acompañante. sí. Todavía tenemos que ver la entrevista, Sí, sí, ¿no? sí, 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 hay que... Recordamos que grabamos las entrevistas, ¿no? Tenemos un gran laburo. Pablo justamente ahora no tiene mucha disponibilidad, así que bueno, que conforme pasan las semanas y los días, pues vamos subiendo el contenido que tenemos. Sí, sí, te voy a comentar algo. Sí, A medida que van pasando los podcasts, deberíamos agrandar la letra. ya, Sí, pues estamos pero en 12, necesito ya como una Ya, pero es 16. casi un formato de No veo tan ahorrar bien. papel, ha sido el Ok. formato. Ah, listo, perfecto. Si es por ahorro, va bien. Si lo hubiera Ahora intentado por hacer doble página, estoy... pero... ¿Qué pregunta? No, pero el ciego soy yo de los dos, tranqui. Pues bueno, ¿qué tal el verano, Pablo? ¿Cómo lo ves? Bien, bien, ahora me estoy yendo para Barcelona a, al curso, Al curso de nivel 3. nivel 3 ahí. Así que bueno, vamos a ver cómo transcurre la cosa. Ya me contarás el calor que Vamos a hace ver allí. si soy un burro certificado o soy un burro sin certificar. Así que bueno, ¿te parece? Le damos la bienvenida. Es Dale. la primer invitada mujer del podcast, Sí. ¿sí? No es porque falten No, no. mujeres capacitadas, sino porque es la primera mujer que tenemos en el podcast que logramos coordinar. Coordinar desde hace ¿Eh? tiempo. No Sí, me que acuerdo. venimos, Sí, pues sí. bueno, Pero bueno, que eh, se ha que, conseguido, que, o sea... que labura ahí. Claro. Hay que encontrar ese hueco, ¿eh? Así Muy que, ¿te bien. parece? Presentamos. Sí. Bueno, con ustedes, Mar Durán. Fuerte aplauso. Muy Buenas. buena, muchas gracias por invitarme. Bueno, no sabía que era la primera, así que un mayor honor para mí. Sí, sí, en cuanto a mujeres, sí. Todavía no hemos tocado la rama femenina, pero en principio sí. Y bueno, como hemos dicho antes, también llevamos tiempo que te habíamos comentado y entre trabajos, mudanzas y cosas, pues bueno, cuando se ha podido, se ha podido. Y Así que, cursos. y Y cursos, sí, cursos, porque sí. ya lo teníamos la semana anterior y a mí me agarró la fase online del curso. No, y Así ella que, igual haciendo cursos, que estuvo por aquí, por la Comunidad Valenciana también. O sea, pues bueno, ¿qué tal, Marc? ¿Qué tal la semana? Bien, bien, bueno, medio tranquila, pero no, yo siempre digo, cuando se acaben los partidos estoy más tranquila, pero una acaba metiéndose en unos líos y en cosas, preparando campo, entonces estoy en casa, estoy un poco más tranquila, pero aún así con muchas cositas. Muy bien, Pero muy contenta, la verdad que muy contenta. muy bien. Y estabais de fiestas, ¿no? También por allí. Bueno, sí, aquí es que estos son los pueblos andaluces, aquí hay fiestas todo el tiempo, es decir, en mi pueblo hay ferias tres veces en el verano, así que cada mes hay una feria, así que Siempre. me pilla cuando me pilla, me va a pillar en feria seguro. Bueno, aquí más o menos también, ¿no? Tú que has venido a Vinaros. sí, 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 yo ya Aquí estoy, me da la cabeza cada vuelta mes de hacen fiestas. algo. Cada mes No hacen estoy algo. acostumbrado a tantas fiestas. Son una o dos por año, que es Navidad y Año Nuevo. Acá me Aquí aparecieron celebran otras todo. fiestas nuevas. Aquí celebramos hasta la Feria de Abril, Pablo. Sí, sí. ¿No? Bueno. Muy bien. Pues bueno, Mar, coméntanos un poquito qué tal fueron tus inicios con el vóley, con la psicología, si fueron las dos a la par o fue una en contra de la otra. Buah, pues es que fueron muy diferentes porque claro, yo el boli lo conocí cuando tenía 10 años, Ujú. cuando yo era pequeña y mi madre pues me acabó metiendo en las extraescolares que había, es decir, lo que había por la tarde estaba el fútbol para los niños, yo tenía el boli. Y pues bueno, ahí. Y me tuve unos 6 7 años y cuando ya llevo juvenil de primero, pues bueno, pues yo ya me quité, ya me salí de ahí y durante mucho tiempo, pues yo no quería saber nada de vóley, ni ver nada de vóley, ni que nadie me dijese nada de vóley. Me fui a estudiar mi carrera y todo, y yo ni siquiera tenía en mente tirarme por psicología deportiva ni nada de eso, hasta que no llegó el último año. Y en el último año, pues bueno, decidí psicología deportiva, pero ahí ni siquiera me había unido todavía al vóley de nuevo. Fue ya cuando acabé la carrera y todo, que ahí dije, bueno, pues vamos a unirlo, pero lo uní un poco raro. Luego Sí. ya estando como entrenadora, que esa parte ya fue después, y así acabé de uniéndolo todo. Porque te quería preguntar, ¿hay muchos psicólogos deportivos en el vóley que conozcas? Yo conozco a Joaquín Díaz, Vale. Kinichi, que es el que da la formación de psicología y demás.
y así de vóley pues no conozco a nadie más. Es decir, sé que hay muchos psicólogos que también llevan sesiones y demás con deportistas, pero así como psicóloga especializada dentro del voleibol y demás de eso no conozco. Ya. Sí, Que a lo mejor lo hiciste, ¿eh? Y mala mía por no saberlo. no, a ver, claro, yo imagino que sí que debe existir, ¿no? Más así a nivel internacional. Pero bueno, que aquí en España también, pues bueno, como que debe ser un resurgimiento, ¿no? Que está iniciando todo. O sea, pero yo, por ejemplo, sí que te sigo de hace varios años en redes sociales, que subes mucho contenido, sobre todo del vóley, que también comentaremos ahora. Y bueno, que yo creo que son unas puertas que son necesarias también para el mundo del deporte, para el jugador, también Bueno, para el sí, entrenador. la verdad yo ya llevo varios años Claro, de vóley, encima ya tengo muchísimos, pero de vóley llevo muchos años y el tema del área psicológica dentro del deporte no era tan hablado, tan conversado, tan analizado, digamos. bueno, claro. Eh, a mí en un momento de mi juventud pasabas por una situación un poco más como Sí, bajoneante sí, o algo en alguna etapa, te mandaban a cambiar la dieta. Decían, no, no hay que cambiar la dieta porque quizás la dieta. Y en ningún momento te era, decían, no, revisá la azotea, no tiene nada que ver claro, con el estómago. O, claro. bueno, viste, y ahora como que es un poquito más amplio Sí, todo ese mundo. yo creo que también los estudios y la investigación en esto pues ha cambiado un poco de los tiempos de cuando éramos chiquitos. Bueno, como decía Fabi Muraco, que antes la preparación física era la del atletismo Sí, y ahora muy se fue bien. perfeccionando. Bueno, esto es lo Al mismo, ¿no? final igual. Pero bien. Muy bien, y bueno, de todas formas, Mar, yo también te he visto que has ido a hacer formaciones y ahora estás dando cursos. O sea, que también has pasado de ir tú a esas formaciones a tener que... ¿Cómo es un poco eso? Sí, bueno, cursos como tal todavía no estoy dando, he hecho alguna cosita y sí es verdad que hay uno por allí por Valencia, la verdad que se me quiere mucho y yo estoy Sí, súper encantada con esa parte que hice el primer clinic y bueno, yo encantadísima y luego también he hecho alguna cosita con alguna investigación que también estoy entrando dentro de esa parte y bien. haciendo alguna pequeña ponencia de todo eso, así que bueno, yo es que la verdad es que amo mucho todo lo que es la psicología, todo lo que es la cabecita, cómo funciona y bueno, para mí sería un regalo poder acercarlo a lo que es el jugador y al entrenador de a pie, porque sí es cierto que yo al ser entrenadora también he visto muchas carencias mías y mira que es un conocimiento que una dice, pues debería tener, ¿no? Pero claro, yo me ponía la capa de drogas y me quedaba en casa, ¿no? Y decía, oye, ¿cómo apaño esto? Entonces son muchas carencias que yo he ido detectando y que creo que, bueno, un regalo que yo quiero hacer al mundo del boli es poder hacer cositas sobre todo esto. Nada, Mar, te quería comentar, porque, bueno, como has dirigido varios equipos, siempre hay equipos, ¿no? Que quieren tener más competencia, quieren competir más, tienen más objetivos, y hay equipos que, bueno, que acaban de empezar y a lo mejor su rol es empezar a conocer el deporte, ¿no? ¿Crees que hay una gran diferencia mental en estos dos diferencias de grupos? ¿Hablamos de niñas que acaban de empezar, es decir, de adolescentes y demás, o Sí, hablamos a nivel más adulto? sí, podemos hablar de iniciación, siendo adultos, por ejemplo. O sea, habrá gente, Vale. ¿sabes? Habrá gente que iniciará y se pensará que estará allá arriba y mentalmente, pues bueno, está allá arriba. O hay gente que es más humilde consigo misma y dice, bueno, poco a poco y voy haciendo. Claro, ahí es que entran en juego varias cosas, no solamente entra en juego la capacidad o la habilidad mental que tenga, sino también todo ese repertorio físico y técnico que tenga el jugador, ¿no? Es Mm, decir, si ya es adulto, ya viene con los límites que viene. Entonces, aunque tenga una mentalidad muy desarrollada y tenga la habilidad de poder jugar y demás, si su condición física no se lo permite, da igual todo lo que trabaja a nivel mental porque va a ser un poco complicado, ¿no? Sí es cierto que yo, por ejemplo, en categorías inferiores, sí es verdad que cada vez como que voy más teniendo la idea de que como que tienen mentalidad de ganador o no la sí, tiene.
Es decir, que algo como que nace contigo desde un poco más pequeño, aunque son cosas que tú puedes ir acabar desarrollando, como esa capacidad de resiliencia o esa autoconfianza. Ese tipo de cosas se pueden trabajar y la mayoría de cosas a nivel psicológico se pueden trabajar. Pero sí es cierto que esa garra o esa motivación intrínseca varía mucho de una persona a otra. Es decir, yo he estado trabajando con niñas que les gusta, pero le gusta para echar un ratillo y le Ya. gusta jugar pues, porque no le gusta estar en el banquillo. Y luego he conocido a niñas que es que se pelean con sus padres si están enfermas para ir a entrenar. Yo tengo niñas con fiebre que no van al instituto, pero van a entrenar y se Sí, enfadan con sus padres para ir a entrenar, suele ¿sabes? pasar. Claro, claro. Y luego tengo niñas que, pues bueno, pues hoy han quedado con el novio y pues no van a entrenar. Entonces, claro, luego te das cuenta, porque sí es verdad que a lo mejor en un infantil, pues bueno, no hay mucha experiencia todavía y el nivel puede ser muy parejo, pero Sí, cuando llevas en un cadete o en un juvenil, ahí se nota mucho y se nota mucho sobre todo, yo te diría en todo lo que es la predisposición de esa jugadora. Porque si a ti no te nace algo de dentro, no tienes como ese plus, da igual las clases a nivel psicológico que puedas tener, todo el entreno que hagas, cae como en saco roto porque no hay una base que a ti te esté impulsando a mejorar y a desarrollar todo eso a nivel técnico ya. y táctico. Entonces, yo te diría que sí hay diferencia, la verdad. Sí, y ahora que lo has comentado, también nos has descubierto eso un poco, o sea, que los adultos también nacen, o sea, vienen con ese carácter, esa personalidad, o sea, que ya tienen durante años construida. En cambio, como tú bien has dicho, los niños al tener, entre comillas, ¿no? Esa ignorancia también de las cosas, pues bueno, también es un poco lo nuevo y lo que llegan a conocer. O sea, Sí, además se ve y hay estudios que comprueban todo esto. Es decir, hace poco se hizo un estudio donde se veía, se comparaba la preparación psicológica en adultos y en niños mm, y se veía cómo la preparación psicológica tenía que ser mucho más relevante y de importancia en los jóvenes. ¿Por qué? Porque no tenían toda esa experiencia ya, que da la edad que tiene un adulto. Es decir, tú con unos 26, 27 años, sigues siendo joven, pero tienes la experiencia que no tenía cuando tenías 15 años. claro. Entonces, toda esa experiencia en el juego te la acaba dando también de experiencia emocional y experiencia cognitiva dentro de cómo resolver situaciones. Y a veces nos tenemos que reinventar. Yo, por ejemplo, te quiero poner un caso que he hecho esta temporada, que me pasaba también muchas veces, me decían, no, que es el cumpleaños de fulanito y no vengo al cumpleaños. Y yo, ah, qué guay, pero toca entreno. O sea, entonces esta temporada lo que he hecho es cumpleaños de fulanita, venimos todos, tranquila, yo te traigo una tarta y nos comemos la tarta cuando acabe el entreno y ya está. De esta forma, pues, ¿sabes? Vas metiendo un poquito esa parte, que no sea que sea el cumpleaños de alguien y no vengas al entreno. ¿Sabes qué quiero decir? Que si quieres por una tarta la traemos y la celebramos todos. O sea que a veces en estas cositas yo creo que podemos influir también por poner un poco de aliciente. ¿Sabes? Estas. Sí. Pero esa parte del cumpleaños, perdóname que te diga porque me Sí, parece súper curiosa, yo creo que en el cumpleaños se nota si realmente la jugadora ama el voleibol o no. ya. Es decir, yo tengo jugadoras que dicen, qué alegría que mi cumpleaños toca el día del Toque, entreno, es decir, claro. voy a poder celebrar mi cumpleaños entrenando. Y luego gente que dice, es mi cumpleaños, no voy a entrenar. Sí. Entonces ahí esa parte, pero lo que tú dices me mola mucho porque es como incentivar las dos partes. Si no te sale, yo voy a hacer que te salga venir a Claro, entrenar. pones un poquito de tu parte y dices, oye, que si es porque vas a comer una tarta, oye, venimos aquí y la comemos también. Y entrenamos y hacemos las Sí, dos sí, sí. cosas, ¿sabes? O sea que a veces tenemos que interactuar un poco estimulando. ¿Qué opinas tú? Y ahora, sí, la verdad me quedé con una duda sobre esta pregunta. No, ¿qué haces cuando tenés una jugadora con muy buenas condiciones físicas y deportivas y que no tiene despierto Esa ese ambición. interés, claro, esas ganas de competir? ¿Es reversible esto? Pues yo creo que en esa jugadora habría que charlar mucho con ella. Es Mm, decir, habría que tocar o tratar de tocar esa fibra sensible que le haga eh, ver el deporte de forma diferente. Es decir, tenemos jugadoras, creo que a todo el mundo le pasa, que aman el vóley con locura, que se dejarían la vida, pero que no tienen condiciones físicas pues, para poco. Pues son lentas, pues son bajitas, sí, ¿no? Pero luego muchas veces nos encontramos, como acaba de decir Pablo, una niña con todas las condiciones, pero que no quiere echarlo todo ahí, ¿no? Entonces, como entrenador,
es que a mí al menos me hierve la sangre en esa Ya. parte, ¿no? De decir, Dios mío, ¿cómo te meto yo en la cabeza que si te tomas esto un poco más en serio, puedes sacarle un partido enorme? Entonces, esa es una tarea complicada. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que para que algo sea duradero, bueno, se ha visto, tiene que salir desde una motivación intrínseca. Es decir, si no, pues tú durante X tiempo haces las cosas, pues bueno, porque hay una motivación más intrínseca, porque te obligan, o porque hay un premio, porque hay un regalo. Pero para que tú algo en el tiempo puedas perdurarlo, tiene que salir algo de dentro. Entonces, yo con esa niña trataría de charlar mucho con esa persona para ver qué es lo que hay del vóley que le gusta, para tirar ahí siempre, y qué es lo que no hay que le guste tanto para poder hacer que le guste. No sé, imagínate que a esta niña le gusta mucho entrenar, pero lo que no le gusta tanto es la competición. Pues ver, por ejemplo, por qué no le gusta la competición. A lo mejor es que no tiene recursos suficientes para afrontar la presión, o no tolera bien todo lo que son las críticas externas, o no sé, a lo mejor se pone muy nerviosa cuando hay público. Ujú. ¿Qué hay dentro de esa niña que no le hace disfrutar del vóley como puede disfrutarle otro? A lo mejor simplemente, pues bueno, porque no le gusta hacer deporte, no sé, pues le gusta charlar un rato con su compañera y estar un ratito pasándoselo bien. Pero yo indagaría ahí a ver qué cosas sí, qué cosas no, para ver cómo Sí, descubrirlo. sí, yo creo que la clave es lo que acabas de decir, ¿no? Y más hoy en día, que es más conocer los jugadores que tienes. O sea, hablar con la persona, ver y buscar entre los dos, porque tú eres el entrenador y también quieres lo mejor para esa persona. Y si ves que puedes ajustarla un poquito para que saque el 100%, o por lo menos se pueda dar a entender, pues va todo mejor para las dos partes. Sí, 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 muy de acuerdo. Voy a seguir con otra pregunta. Sí, Sí, porque metí una subpregunta, robé una pregunta en el camino, voy a meter vale, una vale, sí. subpregunta. Tranqui. Em, ¿Tenés o existen técnicas o rutinas que sean efectivas para los jugadores que tengan algún tipo de ansiedad prepartido o durante una competencia de alto nivel? Pues mira, conozco cositas sobre la ansiedad normal que suele surgir, ¿no? De esos nervios previos. Si hay una ansiedad algo más gorda que tiene que ver con otros factores, Ya. ahí no sé cómo responderte. Pero todo lo que es ansiedad prepartido, que es como esos nervios que conocemos, ¿no? Muchas veces se suele dar por lo que es la incertidumbre. Es decir, no sé qué va a ocurrir, no sé cómo va a pasar, no conozco al rival y siento que no tengo recursos suficientes para manejar la situación que me va a venir delante. Entonces, ahí yo cuando eso siempre lo suelo trabajar mucho con lo que son rutinas de preactuación o rutinas a lo que es a nivel de día, ¿no? Es decir, muchos jugadores a nivel profesional ya tienen marcado su rutina de partido. Sí. ¿Por qué? Porque eso ayuda mucho a generar esa sensación de control, porque todo lo que sea sentir que yo tengo un control sobre una situación me genera esa confianza. Y toda esa confianza es lo que hace disminuir esa ansiedad, porque la ansiedad en ese momento es simplemente esa anticipación a ese miedo Mm. de no saber qué va a ocurrir. Entonces, todo lo que yo pueda tener controlada la situación va a disminuir todos esos nervios previos, ¿no? Entonces, conocer al rival o conocer el lugar, conocer bien a mis compañeras, conocer el sistema que yo voy a hacer, conocer, por ejemplo, todo lo que sean las indicaciones técnicas o tácticas, todo lo que sea desarrollar confianza en ese jugador va a ayudar a que esa ansiedad se disminuya. No obstante, jugadores, no sé, muy novatos, como puede ser un infantil o demás, es que es normal que estén dentro esos nervios. Sí. Entonces, puedes tener una rutina de decir, vale, pues hoy, pues siempre que vaya al pabellón, pues voy a hacer esto, voy a cambiarme en esta zona, o voy a escuchar esta música, voy a comer esto. Todo lo que sea buscar control sobre las situaciones que yo pueda controlar van a ayudar mucho a tener esa confianza. Claro, yo tengo un ejemplo muy bueno de lo que acaba de decir. Como deportista español, por ejemplo, Rafa Nadal, ¿no? Que tenía muchas manías con la botellita, que yo creo que a lo mejor es por controlar todo ese momento y no tener a lo mejor esos pensamientos de ansiedad o de duda en sí mismo, quizás. O sea que te ha parecido Sí, bien, sí. ¿no? Sí, porque
Me lo decía Sí, Pablo. sí. No, porque a mí me miran raro. Cuando yo hago cositas muy específicas, me miran raro, como diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Porque Pablo es Yo, muy yo cabalista, también, sí, sí, muy sí. metódico. Yo bueno, pero Bueno, sí, son pero... enfermedades de la vejez. Pero son cosas que uno tiene, pero digamos, acá el compañero que tengo al lado, que es jugador mío, me mira raro, me miran raro todo, como diciendo, ¿qué hace este loco? Está poniendo la campera así, está poniendo la cosa así. Y bueno, puede ser que esté loco, pero para afuera, pero para adentro no, ¿eh? Claro, En pero serio. para uno necesita tener Para, claro, sus yo lo manías. necesito. Es también la ansiedad. Uno desde afuera también tiene ansiedad Sí. dentro del partido, más Y allá de conocer al rival un montón de cosas. Uno tiene ansiedad. Porque aparte tampoco tiene el control. Desde afuera tampoco tenés el control de lo que pasa ya. adentro. Es más difícil. Y también muchas veces como entrenadores también intentamos buscar un protocolo a la persona, ¿no? Al sacador, a la persona que va al saque le dices, pues mira, tienes que tener tu protocolo. Digamos, pues bota 3 veces el balón o pásate 3 veces el balón, tal, algo que signifique que te tengas que concentrar en que vas a realizar el saque. O sea que también como herramientas a veces, pues, sobre todo te hablo de formación, de iniciación. O sea que son herramientas que necesitamos. Mar, te quería comentar un poquito si conoces mucho, o sea, si has escuchado mucho sobre el miedo al éxito, si crees que existe en el vóley y si crees que se manifiesta de alguna forma. Mira, lo he escuchado, bueno, como lo típico, ¿no? Ya, Que sí. se escucha por Instagram o por TikTok, ¿no? De miedo al éxito. Eh, perdón. Eh, no he leído nada sobre ello, la verdad, no sé cuánta Ya. relevancia tiene, si realmente es un dicho, un rumor, pero sobre eso te diría que, mira, el otro día lo estaba escuchando en un podcast que vi de una entrenadora que había estado en la NBA y demás, en plan que era una chica que se encargaba de alto rendimiento, y Ujú. ella decía que no le gustaba poner objetivos ni hacer objetivos a largo plazo, porque muchas veces nos quedábamos cortos con las cosas que nos proponíamos. Vale. Es decir, a ella le gustaba marcar objetivos más a corto plazo, no tanto a largo plazo, porque decía, la mente realmente siente que tiene menos poder y que puede hacer menos cosas de las que realmente puede acabar haciendo, ¿no? Entonces ella decía, dice, yo si en 2010 me dices que en 2015 voy a estar en la NBA, yo te diría que es mentira, Ya. pero acabó estando en 2015 en la NBA, ¿no? Entonces creo que eso va un poco en consonancia con lo que tú me dices. A lo mejor muchas veces acabamos como sintiendo miedo a ese éxito porque realmente hay muchas veces que no estamos, creo que realmente nunca estamos realmente preparados o formados para las situaciones que nos vamos encontrando en lo que es la vida. Ya, yo Y creo que creo que no. eso es lo chulo, porque realmente, ¿y el qué? No, que yo creo que igual, por ejemplo, te iba a poner el caso de que a lo mejor un deportista olímpico consigue la medalla. La habrá soñado 1000 veces, ¿sabes? Y habrá estado esperando ese momento. Pero realmente no es consciente a cuando está en ese momento decir, joder, hasta que no pasan varios días y ya, pues bueno, lo, lo sientes de otra forma. Pero justo en ese momento a lo mejor no eres consciente de cómo lo sientes. Claro, ¿Sabes? porque realmente son cosas para las que decir, mm, tú realmente, los objetivos estos muy ambiciosos, la mente como que no tiene información suficiente Ya, para saber cómo responder ante esa situación. claro. Entonces, ese miedo, lo mismo que sentimos ese miedo al fracaso o a fallar, ese miedo también al éxito de decir, oye, si yo sigo para adelante y me dan el trabajo de mis sueños, qué va a ocurrir? Porque yo a lo mejor tengo formación, yo qué sé, pues del estándar, pero no sé hasta ese momento, ¿no? Sí, Pero es que nunca, el cerebro cree que nunca está preparado para las cosas que tiene. ya. Tiene que ponerse, tiene que encontrarse con el problema y cuando tiene el problema acaba sacando la solución. Y tenía una subpregunta sobre, no relacionado, pero a lo mejor es un poco la antítesis de esto. Por ejemplo, hay mucho deportista, sobre todo de élite, últimamente, de que a lo mejor llega, como bien te he dicho, a conseguir una medalla y tiene depresión, o por ejemplo la gimnasta de los Juegos Olímpicos, ay, la Simon americana, Biles. sí, Simone Biles. O sea que los ves que están ahí en la élite, en la cumbre, como todo deportista o atleta que quiere estar, y están en depresión, ¿sabes? Y uno dice, ostras, pero lo tiene todo, tal, no sé qué. O sea que también se está dando estos últimos años, ¿no? Estos casos así.
Sí, yo te diría que no es algo que está siendo nuevo ahora, sino Ya, es algo que se está comunicando ahora. claro. ¿Por qué? Porque realmente son trastornos que siempre han estado. También es verdad, la exigencia que hay ahora y todo la cantidad de medios que hay alrededor del deporte Mm, no existían hace 20 años, por ejemplo. No, claro. no existía esa repercusión, no existía todo lo que eran Instagram y todas estas redes que hacen mucho bombo a todo esto. Entonces, Sí. se vive de una forma diferente. Y yo creo que también como se visibiliza mucho, parece que decimos, hostia, ¿no? Ujú. Pero es que un deportista tiene mucho trabajo. Es decir, ese deportista que ya está trabajando en un alto rendimiento, y por ejemplo yo lo veía siempre con Usain Bolt, Sí, había una frase que a mí se me quedó siempre marcada que decía, me he tirado 4 años trabajando para 9 segundos, ¿no? ya. Y era como decir, la disciplina, el sacrificio, el esfuerzo diario, todo el cansancio físico y mental de esa persona, no son durante 4 años, sino durante el resto de su vida Sí, sí. para llegar ahí. Es decir, un deportista de alto rendimiento tiene mucha vulnerabilidad a nivel psicológico porque le ocurren todos los factores estresantes de una persona normal, más todos los factores estresantes que conlleva el deporte, que Mm, conlleva la competición, que conlleva la estabilidad mental, que conlleva las lesiones. Tu sí. vida está siendo ese deporte, que es tu sueño, pero también dependen muchas cosas de ahí, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esa escasa educación emocional que tenemos, porque no Sí. se enseña, no se trabaja y no se imparte, pues un deportista llega al alto rendimiento, bueno, por ejemplo, Iniesta y toda esta gente Muy ya bien, sí sí. tiene psicólogo y demás, pero claro, de primera, si tú durante pequeño no has tenido una base emocional, tú llegas a lo mejor a unos 20 años sin saber gestionar todo lo que te Ya, está pasando por la ya, cabeza. ya, ya, ya. Y imagínate, estamos hablando de Usain Bolt, Sí, sí. que es el que ganó la carrera en esos 9 segundos. Imagínate que se tiró los 4 años y en 9 segundos se le fue todo el trabajo Y también, también te ¿no? Ese digo, debe tener la cabeza más dura todavía. y esto es como todo, claro, Y de que querer continuar, va a decir, bueno, no me salió en este, vamos en el que viene. Yo creo que encima deportes individuales son mucho más complicados. y que solo gana uno. Sí. Que los otros también están compitiendo por lo mismo y Da. de aquí 4 años van a querer ganar. Ahora, yo tengo una pregunta y la voy a dividir en dos también. Vale. ¿El vóley es un deporte emocional? Emocional a nivel psicológico, solamente es decir, que si desarrolla emociones, En En ambos ambos, sentidos. claro. claro, es que todo el deporte es muy emocional y son muy intensos. Yo siempre digo que, por ejemplo, siempre se ha dicho, ¿no? Que los hombres no pueden llorar, ¿no? Sobre todo antes, pero nunca se ha visto feo que un hombre llora, por ejemplo, cuando ha ganado su equipo de fútbol. Ya. O cuando se acaba de celebrar una victoria. Es decir, yo siempre digo que el deporte saca toda la emoción y saca todo lo que tú eres. Tiene ese poder de volverte tan frágil, tan emocional, tan de verdad, que te lo saca todo, 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 todo en esa parte, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el vóley? Porque yo lo veo realmente un deporte extremadamente psicológico. No, tú no ganas cuando acaba un tiempo, como por ejemplo ese fútbol. Tú ganas cuando tú llegas a X puntuación. Entonces ahí estás continuamente, es como el tenis, ¿no? Sí. Estás continuamente acercándote al final del partido según el juego que tú vayas haciendo. Y según lo que tú estés haciendo, te acerca a ganar o te acerca a perder. En cada punto hay las mismas posibilidades de que te lo lleves tú que se lo lleve el otro. Si aciertas, te lo llevas tú, si fallas, se lo lleva el otro. Esa tensión continua hace que el estado emocional y cognitivo sea muy alto. Además, ¿qué ocurre? Que el vóley, las jugadas son de ¿qué? 5 segundos, Sí. 10 segundos. Son extremadamente cortas, entonces la concentración está aquí, 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 aquí. Hay muchos eventos estresores y distractores que están a lo largo de todo eso, ¿no? Entonces, la atención, la concentración, el nivel de activación, el control de estrés, todo está dentro de toda esa parte y acaba
haciendo que el deporte pues sea muy estresante, sea muy intenso emocionalmente y realmente sea muy frustrante, porque nosotros tenemos una red en medio. Entonces, claro, tú tienes que estar continuamente, no solamente haciendo que el otro gane, es decir, que el otro pierda, sino que tienes que estar todo el rato superando un obstáculo ahí que está en Ya, que es mitad. la red. Entonces tiene algunos factores súper interesantes. Y bueno, todo esto es mi opinión, obviamente, es decir, no, No, no he hecho un estudio riguroso sobre todo esto, entonces todo lo que yo estoy hablando aquí hoy es sobre mi Sí, sí, opinión, sí. por favor. La cagaré en muchas cosas, pero No, pero no te creas que también aprendemos, o sea... pero claramente, pero de todo se aprende, aparte de la mesa redonda se aprende, ¿eh? Que es lo importante. Y ahora, ¿cómo entrenás la estabilidad psicológica en momentos críticos? concrétame un poquito más porque veo tan amplia esa pregunta que creo que me voy a explayar y no te voy a responder lo que tú quieres. A ver, yo estoy pensando, por ejemplo, un equipo en puntos decisivos, en los quintos sets, ¿cómo se trabaja esa estabilidad, ese momento precisamente para poder llevar calma Sí, al jugador, pero yo creo que al entorno? también tirando a formación, Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Muchísimo más O tirando a sea, formación que enfocado, a la élite. enfocado. Sí, sí. Claramente, digamos, me imagino yo que haciendo un trabajo un poco más fino desde la base, cuando llegás a las categorías superiores, ese trabajo Sí, ya viene teniendo un efecto. Entonces, lo podemos plantear más bien sobre la base de cómo ir sí, llevándolo para ir adaptando al chico a las circunstancias que a lo largo de la carrera se le van a dar con gran frecuencia aparte. sí. Mira, ahí entra en juego una de las variables psicológicas que a mí más me gusta, que es la toma de decisiones. Es decir, tú en un final del partido ya vale que lo hayas ganado todo. Ahí es donde entra en juego realmente la mente y esa sangre fría. ¿Por qué? Porque ahí hay varios tipos de jugadores. El jugador que se pone nervioso y empieza un poco a cometer errores por todos los lados, Mm, que el colocador a lo mejor pues empieza a hacer doble, toma malas decisiones a la hora de quién colocar, el atacante solamente ve el bloqueo, ataca todo el rato a la red o ataca afuera, ¿no? Ahí en esa parte sería súper interesante haber trabajado mucho una toma de decisiones efectiva. Es decir, em, haber elaborado antes y haber puesto al jugador en situaciones muy estresantes en el entreno que le permitan, bajo mucho estrés, tomar decisiones correctas. Porque eso es luego lo que nos encontramos en un final de set, con mucha intensidad emocional, con mucho ajetreo, mucho agobio, me desbordo y no sé qué decisión tomar o tomo una decisión equivocada. Entonces ahí esa parte sería trabajar mucho desde el entreno diferentes situaciones que acaben haciendo que el jugador en esa situación de un final de set sepa cómo actuar porque ya lo tiene de forma automática dentro de su cabecita, ¿no? En esos momentos, cuando nosotros sentimos pues mucho estrés o ansiedad, acabamos emitiendo las respuestas que nosotros tenemos automáticas, como esos sistemas de defensa que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, si supongo que habrá pasado, a lo mejor tenéis un jugador que lo que suele hacer siempre es atacar la diagonal. Pues en ese momento complicado de tensión, en un final de set, ese jugador seguramente, a no ser que lo haya entrenado, si le ponen una bola solamente va a atacar a la diagonal. No se va a poner a inventar a la línea. O también tenemos otros que muchas veces en esa mala toma de decisiones se ponen a inventar y se ponen a hacer eso que nunca han hecho, ¿no? Entonces ahí en esa parte sería muy interesante trabajar todo lo que sería la toma de decisiones desde el entreno, es decir, teniendo en cuenta que en los momentos complicados uno acaba reproduciendo eso que tiene muy bien mecanizado de forma automática como respuesta. Entonces, si nosotros queremos que en esas situaciones la toma de decisiones sea la correcta, tengo que entrenarlo previamente en el entrenamiento. Y esto se hace con todo, incluso con cómo trabajar la emocionalidad, la gestión del estrés del jugador, todo esto, siempre que se pueda trabajar en el entreno,
va a darse luego en lo que es el partido. Creo que estoy hablando un montón, creo que estoy no, soltando una parrafada No. Si, aquí. si nos ves en silencio, quiere decir que estamos muy atentos. nosotros, Porque Vale, nosotros vale. estamos así, Y hay viste, veces que- escuchando punto a punto claro. las cosas que vas diciendo. yo hay veces que pienso, digo, es que lo dice todo tan perfecto que no tengo nada que reprochar ni que decirle, ¿sabes? Digo, yo me quedo La anonadado. verdad, Vale. no, sí, Pero- me quedé escuchando. Escuché con mucha frecuencia el tema de poner a un jugador en el En la entreno, toma. en la situación en la que se puede plantear. Y ahí es donde me quedo. Me Sí. quedé y digo, uy, pucha, lo que viene es mejor. A Y nosotros, sigue. Viene muy linda información de ese lado. a nosotros, por ejemplo, cuando ha dicho lo de trabajar durante el estrés o tal, sí nos hacían hacer algo de físico, estábamos cansados y pitaba y tenías que hacer 3 saques y meterlos. Y si no metías a lo mejor 2, tenías castigo, ¿sabes? O sea, que te inculcaba un poco a esa exigencia. O sea, que tengas bien, que plantees, que estás acelerado, pero que mantengas la calma. Bien, yo este año voy a hacer sesión, una vez por semana, gritos dentro de un cuarto. Así se van adaptando a lo que viene. Bueno, a ti te gusta gritar. Me lo guardo, me lo estoy guardando bastante. Vale. ¿Te toca a vos? Sí, voy Ah, yo, perfecto. sí. Mar, te quería preguntar que cuánto influye la autoconfianza en el rendimiento. Ahí- Es que todo, Ya, es es lo que que te iba a decir, todo. es que es tontería preguntarte, pero yo creo que es lo más importante, ¿no? No, Cualquier bueno, jugador. no te creas, ¿eh? Quiero decir, es una parte muy importante porque mm, en neurociencia se ha descubierto que realmente nuestro cerebro no es reactivo, sino Sí, que es predictivo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no estoy reaccionando a las cosas que hay, sino que realmente mi cerebro continuamente predice qué va a ocurrir y está todo el rato anticipando qué es lo que va a pasar. sí, Entonces, si mi autoconfianza y mi autoconcepto me dice continuamente que yo soy un mal jugador, que yo voy a tener un mal partido y que cada vez que me coloque voy a mandar la bola a la red, como mi cerebro es predictivo, está ya prediciendo esa situación. claro. O sea que una Es- persona mismamente es como que se sabotea, ¿no? Con Se pensamientos autosabotea. negativos, se autosabotea con pensamientos negativos, sobre todo. Pasa mucho. Y- Sí, Mira, te voy a poner un caso. A mí me pasó una vez que tuve una pesadilla. Estaba soñando con un partido de vóley y fallaba todos los saques. Pasaron 2 años y se cumplió la pesadilla. O sea, hubo un partido que fallé lo menos 8 saques. Y yo diciendo al entrenador, cámbiame, quítame de aquí porque por lo menos cuando vaya al saque, que no ves que no A mí estoy. nunca me dijiste eso y No, erraste a todos ti- los saques de la temporada. Ya. Ah, Pero contigo era una diferente. pesadilla que se sostiene en el tiempo, digamos. La X y la Y, la X. Esta le temporada pegó no fallé larga. tantos. No fallé tanto está esta bien, está bien, temporada. no. Pensé que estabas contando algo reciente, pero viene de historia el error de saque. Claro, ya Ok, viene de ok. hace años. Entendí, ok. Es un laburo. Por eso quiero decir que a veces la cabeza, quieras o no, como bien dices, ya lo predices. Y me pasa mucho también con los niños. Vamos a hacer esto, no que no lo sé. Digo, ¿cómo que no lo sabes si no lo hemos probado todavía? Ya directamente se gestionan a que no, eso no. O sea, sí, porque es que el 80% del tiempo, dice David Rosario, que es un neurocientífico que a mí me encanta, eh, nos sentimos como pensamos, es decir, nos estamos sintiendo según cómo pensamos. ujú, ¿Por qué? Porque construimos cómo nos sentimos todo el rato. claro, No es que yo me enfado cuando veo a mis jugadoras que no me hacen caso, no. Es que yo ya he construido en mi mente que yo me voy a enfadar si mis jugadores no me hacen caso. O incluso que si yo digo este ejercicio, a ellas no les va a parecer bien, se van a enfadar y yo me voy a acabar enfadando. claro. Entonces, realmente ese diálogo interno y toda la construcción que nosotros vamos haciendo en nuestra cabeza sobre el mundo y sobre nosotros mismos tiene una influencia totalmente directa en cómo nos vamos sintiendo y por lo tanto en cómo vamos actuando. Porque si yo creo que yo no valgo para esto y que se me da mal, mi cerebro y mi organismo va a poner energía en ponerse a actuar en algo que ya sabe que no le va a salir. No, No se va a no. rendir directamente, Dice, no va a poner de su parte, claro. claro, no nos sale esto, pues bueno, pues nos vamos a lo que nos sale. Claro. Ah, lo que nos sale es quejarnos, vale, pues nos Pues tiramos me todo va el a día quejar. quejándonos. Y así nos encontramos. Sí, sí, sí. Y,
Y eso muy bien, yo a veces lo intento hacer en jugadores que les digo, yo te voy a ayudar, pero también lo que yo necesito es que pongas de tu parte. O sea, tú quieres mejorar, pero tienes que poner de tu parte, ¿sabes? O sea, que va ligado un poco de también esa autoconfianza o quitarle o darle esa autoconfianza al mismo jugador, ¿sabes? Porque le decimos, no, haz esto. Y si no es así, pues no sabes hacerlo. Pues no sabes, ¿sabes? Tampoco podemos ya tachar a una persona que dice, no, esta persona no sabe atacar la línea. No, no, que no sabe. Ya le pones esa etiqueta, ¿no? A la persona y la persona también crece y ya tiene ese miedo. O sea que todo va muy relacionado también a según el uso de la palabra y cómo saber decir. Por ejemplo, yo he Sí, además visto, que el entrenador, perdona que te corte, yo he el visto entre- un post no, tuyo no, sí, sí, me... que a mí, por ejemplo, me ha servido, sobre todo con lo que decíamos antes del saque. Había un compañero que me decía, no falles el saque, que hace poco lo he visto por tus posts. Y me ha venido perfecto, o sea, que lo pusieras, porque yo le decía, a mí no me tienes que decir que no falle, porque me estás dando más presión. Yo lo que necesito escuchar es, dime, haz tu mejor saque, o dame esa confianza, o créame esa falsa confianza para que yo dé lo mejor de mí, ¿sabes? No para poner más presión. Entonces, a veces es muy importante el uso que tengamos de la palabra, y sobre todo con gente de iniciación, de formación. Entonces, No, sí, sí. yo, por ejemplo, intento, igualmente me equivoco y como tú has dicho antes, me equivoco mil veces, pero intento trabajar mediante la palabra y gestionar, porque si no ya estás, lo que te digo, etiquetando a alguien a algo que no puede hacer. Y eso es un error que cometemos mucho, mucho, mucho los entrenadores y lo hacemos de forma inconsciente Sí, porque forma parte de uno de los secos cognitivos, es decir, un seco cognitivo es esos errores que comete nuestra mente a la hora de estar interpretando y analizando la información y es etiquetar a uno de los jugadores. Lo mismo que de forma positiva o de forma negativa, muchas veces encasillamos, clasificamos los jugadores según, bueno, pues cercanía de personalidad o una vez lo vi atacar bien y este ya ataca bien. ya. Una vez vi que tenía un mal partido este y ya digo que este no sabe jugar. Y ahí los entrenadores cometemos muchos, muchos, muchos errores que acaban, como tú bien has dicho, creando un autoconcepto en el propio jugador. Mm. Sí, hay que intentar, ¿no? Romper esas barreras a veces y bueno, a mí, yo es un poco los equipos de formación que me gusta llevar, ¿no? Que mantengan un poco todo en la misma línea. O sea, pasar por todo. Es difícil porque nunca se tiene, pero Sí, también es romper un poquitito con el bagaje que uno lleva como jugador, sí, del trato que recibió, de claro, a que ver, quizás ese trato a él le sirvió, pero no significa que sirva para todos. hay Es cosas. conjugar un poquitito la realidad entre qué es ser un entrenador y que no todo el mundo le puede servir lo mismo que te sirvió a vos. Y hay cosas que no te sirvieron y que quizás hasta las seguís aplicando y decís, si a mí no me sirvieron, ¿para qué las sigo aplicando? No entiendo. Ya. Esas cosas, sí, No, normal. ahí está, que lo hemos hablado más de una vez aquí, el caso que dice Julio Velasco a Guardiola cuando estaba en la Roma, Guardiola como jugador, y se iba a alguna charla de Julio Velasco, que estaba por allí, y le decía que era tocar la tecla con cada jugador, y que Claro. muchas veces no es la misma tecla con el mismo jugador, ¿sabes? A uno le gustará hablar de técnica, al otro de táctica, el otro de cuando se va de vacaciones con la mujer, de mil cosas. Ya. Pero es buscarle el punto a la persona. ¿Sigues tú? ¿Sigo yo? Tengo una linda pregunta acá. Metele. ¿Qué señales tiene que detectar un entrenador para considerar o para saber que su equipo necesita algún tipo de apoyo psicológico o emocional? Qué buena pregunta, ¿eh? Dejarme que me la piense. Dale, sí, tranquila, Podés, podés, tranquila. podés. Porque me lo habéis dicho muy chulo, entonces me habéis dicho señales, entonces quiero poder deciros ta, 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 ¿sabes? Claro. Mira, la primera que se me ha ocurrido es que, claro, no sé si un apoyo emocional como tal o un psicólogo externo, ¿no? Lo primero sería que a lo mejor, no, es decir, no se esté ganando. Tú veas que es un equipo que debería estar ganando, que tiene un nivel técnico y táctico superior, bastante superior al resto de equipos, y no está funcionando el partido, ¿no? Y tú ves que a lo mejor es bloqueo interno de los jugadores, que los ves muy cabizbajos, que ven muchos errores. Otra cosa que yo he visto, que es como muy una señal súper clara de que hay que trabajar un poquito la cabeza de los jugadores, son las excusas. Mm. Las quejas. Están a No flor sé de si a piel. vosotros habrá pasado. ¿El qué?
No, que están a flor de piel, que es la primera palabra, está el pero, el no, el es que, o sea, la primera. Yo lo he vivido mucho con mis jugadoras y cuando vuelvo a jugar, cuando vuelvo a entrenar, me encantaría poder psicoeducar a las niñas que yo tenga en aquí no se puede decir ni una maldita queja. En Ya, plan, además, en plan no. Además, yo este año mis jugadoras se estaban quejando muchísimo y me inventé como una serie de una estrategia que era, yo tenía el nombre de cada una, era una ujú, tabla, ¿no? Tenía el nombre de cada una y aquí tenía si se quejaban, si reprochaban, si miraban mal a la compañera, si la animaban. Y yo tenía eso en el entreno. Entonces, cada vez que alguien se quejaba, yo empezaba a poner cruces. Y empezaba a poner cruces. Cuando ya llevaba una semana era gracioso porque escuchaba a una de ellas empezar a quejarse y yo hacía así, me decía, no, 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 que no me he quejado, que no claro. me he quejado, que no me he quejado. Y se le empezó a quedar toda esa parte, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto y es muy importante todo lo que es la queja y esta parte? Porque crea muy mal ambiente dentro del equipo, Mm, entre ellas. Genera todo lo que es quitarse responsabilidad a la jugadora de cómo implicarse en el juego. Hace que haya, al entrenador le molesta mucho porque es un continuo, se está cuestionando, aunque el entrenador vaya seguro con lo que está haciendo y demás, si hay un continuo, pero es que esto, pero es que lo otro, pero es que no me gusta esto, genera una sensación de incomodidad enormísima. Entonces, todo lo que sean quejas, todo lo que sea errores que se dan en un partido continuos que no se están dando en un entreno, es decir, todo este jugador que te saca muy bien, que te entrena muy bien y en el partido ya, nada, eso hay que mirarlo. ¿Por qué? Porque seguramente esté ocurriendo algo y ese jugador no esté llevando bien la presión de lo que es ese partido. sí, ¿Qué más cosas? Por ejemplo, también es que en el vóley, y yo lo he visto mucho en equipos, todo lo que sean un posible subgrupos o mal rollo entre los equipos, eso hay que pararlo. A lo mejor no con un psicólogo exterior, pero el entrenador tiene que parar eso de alguna forma, sobre todo en adolescentes, porque es que siempre suelen ser una o dos personas que van siendo como un poco una manzana podrida, por así decirlo, sí, que van llevándose al terreno al resto del equipo, van poniendo en contra a la entrenadora y se va creando un clima tan mustio, tan amargo, que no se acaba trabajando bien. Entonces, esa sería otra, es decir, que haya subgrupos, muchos errores que se den en el partido y no se den en lo que lo sería el entreno. entrenamiento, las quejas, los reproches y luego cosas a nivel más individual de jugadores que, por ejemplo, eh, cambien su actitud de repente o cambien su rendimiento. Es decir, imagínate, tiene un jugador que está yendo muy bien, que siempre ha sido, pues bueno, yo qué sé, tu MVP del partido, el que mejor juega, y de repente estás viendo que lleva 3 o 4 partidos, pues que no está disfrutando, que no está igual, que empieza a fallar mucho. Ahí hay que ponerse en alerta, porque a lo Ya, mejor de forma externa, de forma interna, está ocurriendo algo que está cambiando a esa persona o incluso rendimiento escolar. Si hay un cambio en el rendimiento escolar o demás, puede ser un indicador de que hay algo que está ocurriendo con esa persona. Entonces, bueno, os diría esas 4 cositas. no, sí, sí, que es lo que dices, que muchas veces viene ligado, a lo mejor que tenga un problema fuera y también se lo lleve aquí en el vóley, por ejemplo. Yo muchas veces me vienen niñas que ya directamente al entreno me dicen, hoy no es mi día. Me dicen, no, porque a ti te ha pasado también, ¿no? Me han dicho, no, porque he suspendido esto, tal, me ha pasado esto, he perdido el autobús, no sé qué. Pero ¿qué tienes que decirle? Le digo, pues mira, hoy va a ser tu día en el vóley, ya está. ¿Sabes? Le tienes que, entre comillas, quitarle un poco esa negatividad. Mira, Porque si no, ¿qué haces? Le dices, no, correcto, tienes razón, no va a ser tu día. No entrenes, siéntate y ya está. Es que, mira, ahí como entrenador, si me lo permite, sí, te diría que lo primero que hay que hacer es validar esa emoción. Es muy guay que esa jugadora ya venga y tenga la confianza claro. contigo para decirte tengo un mal día. Mm. Entonces, si esa niña te está verbalizando que tiene un mal día, es que necesita contarte un poco Lo que por le ha qué ha tenido ese pasado mal y día. claro.
Sí, sí, sí. Exacto, entonces, de primera que te lo cuente y tú validas esa emoción, es decir, si ya está agobiado, está estresado, no es, bueno, no pasa nada, no, sino es decir, es normal que con esa situación te encuentres así. Ahora Claro, vamos a entrenar. Es decir, que en esa situación que se valide, que se escuche, pero eso no es motivo para hoy tener un entreno claro, malo. para abajo, ¿no? Entonces, yo te escucho, ok, pero ahora vamos a enfocar esto, que si has tenido un día muy malo o lo que sea, vale, yo te voy a meter menos caña, ¿de Yo lo tengo acuerdo? en Porque cuenta. bueno, tienes días, pero tú tienes que, incluso puede ser muy guay decirle, vale, entonces yo quiero que me entrenes bien. ¿Dónde sí puedo meterte más caña y dónde podemos estar un poco más tranquilos? Porque imagínate que esta persona domina muy bien, no sé, es colocadora y pues Mm, domina muy bien el pasa 4, pero le cuesta un poco más el pase a 2. Pues ese día que tiene un mal día, vale, voy a hacer gente con tu pase a 4 porque se te da muy bien, pero voy a ser un poco más flexible sí, con tu pase a 2. Pero voy a seguir siendo exigente contigo y voy a permitirte ese mal día. claro. Sí, es poner un poco de nuestra parte y ayudar también a la persona. Sí, ¿No? sí. A mí me pasa bastante. A ver, suelo tener bastante confianza con las jugadoras y me hablan de que han dejado con el novio, que ha suspendido matemáticas. O sea, que las nuestras son muy, muy queridas. Sí, 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 ¿Sabes? O sí, sí, sea, sí. son muy queridas. Yo sigo las novelas de mi equipo. Claro, En mi sí. equipo femenino son varias novelas. Y algunas vienen por capítulos, así como la Netflix, eso vienen un Capítulo capítulo por tal. semana te hacen. Y Sí. hay otro que te dice, bueno, esto es una miniserie y te la redondeo acá. Y se termina acá. Pero está bueno y te sirve también para aprender un poquitito, que no todo el mundo viene con el mejor ánimo y siempre Ya, sí, hay para... algo atrás que puede influir en tu forma. Quiero aclarar, un Sí. entrenador mío, no sé si vos lo habrás usado alguna vez, pero un entrenador mío en mi infancia, cuando nosotros pedíamos alguna excusa, Sí. decía, no, excusas ponen los que pierden. Que yo lo sigo utilizando hasta hoy. Ya. Excusas ponen los que pierden. O sea, y era la Muy, excusa de muchas decir, no, gracias. lo que pasa es que le quise pegar acá a la línea, pero vi. No, Pero, no, 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 no. No excusa no es que No fue pierden. punto. Excusa ponen los que pierden. Punto. Y ahí se terminaba la excusa. Y a mí me ha dado resultado en el ámbito Ya, ya, más... más superior. En el ámbito Claro. inferior no trato de no meter ese bocadillo que, Claro. Que que quizás suena medio si lo fuerte. dices pobre y sigue fallando, Claro, ya. dices que ya pues no Claro, sirvo. voy perdiendo jugadores en el Claro. camino. No sé. Pero bueno. Sí. Vale, Mar, te quería preguntar si has encontrado muchas diferencias dentro de un equipo, como así que hay diferentes roles, ¿no? Hay pues el líder emocional, un líder más táctico. Cuéntame lo que has conocido o te has encontrado por los equipos. Sí, bueno, eso es... Además, yo creo que hay líderes que son líderes Sí, sin quererlo y muchas veces es que este es un tema amplio. Este es un ya, tema amplio porque, no, pero me gusta mucho porque un entrenador tiene que entender que dentro de un equipo hay muchos roles y ya, hay muchas funciones diferentes, no porque las marque el entrenador, sino porque de forma natural acaban saliendo porque forman parte de las características, los rasgos de personalidad de cada uno. Yo, por ejemplo, tengo niñas que podrían tener rol del líder, pero no tienen esa personalidad arrolladora, aunque todo el mundo ya. le quiera y aunque tenga esa cualidad técnica y táctica, no tienen esa, sobre todo yo un líder lo veo como el que es capaz de arrastrar al resto sin casi quererlo. Sin forzarlo, Entonces, esto, de llevarse bien con el equipo sin tener que forzarlo, que es su forma de claro, ser, ¿no? claro, el que dice, vamos a hacer esto y de repente tiene a 4 personas yendo a hacer eso, ¿sabes? O yo voy a hacer tal y de repente tiene a esas personas ahí. Mm, Mucho cuidado porque yo me lo he encontrado que muchas veces este tipo de líder que son muy carismáticos no siempre son los referentes adecuados que debe tener el equipo. ya, Es decir, la jugadora más rebelde,
la que más miente, la que más trampa hace, muchas veces Mm. suele ser la más carismática y lo es por eso mismo, porque es la que llama la La atención que más o la que destaca. se lleva un poco, claro, entonces con ese tipo de jugadoras el entrenador tiene que tener mucho cuidado, porque seguramente se esté llevando a la mitad del equipo para un lado incorrecto. Y a lo mejor la que es la capitana o la que debería ser la líder, referencia en esa parte, no tiene ese poder de convicción del resto. Pero luego también, como has dicho, hay otro tipo de roles como son, pues yo qué sé, la más divertida, la que se encarga de montar las fiestas, todo eso. Yo, por Sí, ejemplo, lo veía en el senior, que ahí ya son personalidades como más... Se notaba mucho porque se notaba quién era la graciosa, quién era claro. la responsable, quién era la que le decíamos la secretaria, porque no era la capitana, pero esa muchacha se enteraba de todos los campeonatos, es decir, sabía que hora jugábamos, a qué hora no jugábamos, dónde comíamos, la muchacha se enteraba de todo, yo siendo Sí, la sí, segunda sí. entrenadora digo, pero ¿cómo se ha enterado de todo? Es decir, es muy guay porque dentro de un mismo equipo, esos roles acaban cubriendo cada una de las necesidades que va teniendo un equipo. Entonces, a esas edades suele funcionar bien, siempre y cuando no haya alguna personalidad que quiera destacar sobre el resto de... Cuando Ya. son pequeños, sí sería guay que el mismo entrenador sea un poco el que va diseñando un poco ese rol. ¿Para qué? Para que el mismo entrenador tenga un poco de control sobre cómo se va armando el equipo. Porque si no, lo que hemos dicho, puedes encontrarte que la capitana no está liderando y tú si pones a alguien de capitana porque los valores que tiene Claro. esa muchacha son con los que tú estás afín y los que crees que son más correctos, a lo mejor esa no es la que te lidera y te está liderando otra porque a lo mejor tiene más carisma y a lo mejor la que se tiene que encargar de ser un poco la graciosa y de montar la fiesta, pero no de llevar el hilo conductor del entreno. Entonces ahí el entrenador tiene que poner un poquito más de estructura y de diseño en toda esa parte. Y que, por ejemplo, muchas veces también al ser de las categorías de 2 años, por ejemplo, un año eres la mayor y otro año eres a lo mejor la pequeña del equipo y te toca cambiar de rol y no eres la líder y a lo mejor es la graciosa porque es la pequeñita y, ¿sabes? O sea que muchas veces también depende en el grupo con el que te toque, sobre todo de formación, como bien hablamos, es así. Luego ya en senior, pues bueno, cada uno ya mantiene su rol dentro del equipo y va funcionando. Sí, Y sí, sí, ahora, no, lo que cuentas es un tema muy chulo, ¿eh? De pasar de la novata a la Sí, veterana, eso te digo. eso, yo me acuerdo de pasar del colegio al instituto, ¿sabes? De ser el rey del cole a pasar al matado Al del pringaillo, sustituto, sí. tal cual. y ahora, todos esos liderazgos que puede haber en un equipo, cuando se transforman en egos, ¿cómo los manejas? Mira, ahí... Te estamos matando con las preguntas, ¿no? Sí, está, Te- No, es no, un no, no, poco me están doctorado. encantando, me están encantando. Porque son preguntas, la verdad que bastante chulas, ¿eh? Es que en esa parte yo me da, es decir, yo para mí es un regalo ser entrenadora porque a la hora de, por ejemplo, estar aquí ya hablando con vosotros, no Sí, solamente hablo pues desde lo que he leído, sino hablo de mi experiencia propia y de claro, las cagadas, con perdón, que claro. yo he cometido. Y por ejemplo, este año yo me he dado cuenta que el factor de personalidad del entrenador y esa autoridad es la que se encarga de dirigir al equipo. ¿Qué quiero decir con esto? Y yo voy a hablar de mi experiencia totalmente Sí, sí, personal. claro. Yo soy muy blandita, pues soy muy buena en esa parte, ¿no? Entonces, claro, mis jugadores ya me conocen, saben qué pueden hacer conmigo y qué no pueden hacer conmigo. Ujú. Pues yo, durante gran parte de la temporada, pues no he puesto todos los límites que yo debería de poner. Entonces, ¿qué ocurre? Que te encuentras, como bien ha dicho Pablo, con unos egos que están, es decir, no hace falta ni que yo fuese a entrenar, porque no estaba yo entrenando nada, no estaba liderando nada, se estaba encargando ella. Ahí es lo que hablo con el factor de personalidad del entrenador. Es decir, yo creo, y yo es lo que he trabajado mucho, que lo he estado trabajando durante 2 años formando entrenadores, que el entrenador tiene que trabajarse a sí mismo en esa parte. Tiene que conocer sus emociones, que saber autoliderarse para poder liderar a lo que son los jugadores. ¿Por qué? Porque si no, te encuentras con una cosa que ahora está a la orden del día, que es esta necesidad de aprobación. Y cuando somos entrenadores, si no tenemos una personalidad realmente fuerte, la necesidad de que los niños nos quieran y nos aprueben
va a llevarse por delante todo lo demás. Entonces, si tú necesitas como entrenador que los niños te validen, que te quieran, va a pasar por alto algunos regaños, va a pasar por alto límites, va a pasar por alto bastantes cosas que cuando lleven X meses te vas a arrepentir por no haberlos parado cuando tienes que pararlo. Y a mí, por ejemplo, eso me ha ocurrido. Yo, a la hora, también, ¿qué ocurre? Que yo he pecado en que yo digo, yo soy una persona muy responsable, ¿no? Yo tengo a mi entrenadora delante, pues a mí no me sale ponerme a hablar, a mí no me sale responderle, a mí no me sale estar con el balón. X cosas que son tonterías, ¿no? Entonces, yo, y esto nos pasa muchas veces al ser humano, como yo creo que yo haría una cosa, entiendo que el otro va a hacer la misma. No, error. El Ya, otro va a hacer lo que quiera y tú vas a hacer lo que tú quieras. Entonces, si un entrenador tarda en poner límites en una situación que no tiene ningún tipo de verja, en los egos se agrandan. Y más cuando tienes adolescentes que están en esa etapa de rebeldía en la que se van contra ti, van contra su padre, van contra el profesor y van contra el que se le pone delante. Entonces, si no tiene un hasta aquí, te lleva por delante a ti, al entreno y a la temporada entera. Entonces, el entrenador que me esté escuchando ahora, aunque no haya puesto el límite, que lo empieza a poner en mitad de la temporada, yo lo puse en mitad de la temporada, ya cuesta un poco porque de repente dices, ay, Mar, ¿qué te ha pasado? claro. Pero uno empieza a ser un poco más exigente, más rígido y las cosas funcionan mejor. Entonces, de primera, el entrenador que se pueda conocer, que se autolidere, que sepa cuál es su punto fuerte, cuál es su punto débil y que ponga límites con esa jugadora porque si no los egos se lo llevan. Mm. En la formación y en la élite y en el senior, vaya, en cualquier momento. Sí, pero yo creo que también es un poco de la educación que hemos recibido aquí en España o de la sociedad de que nos hemos criado. ¿Sabes? Que yo sí que tengo muy en cuenta entrenando a los niños que a lo mejor, como yo cuando era niño, cuando se enfadaba el profesor, la gente se ponía a hacer lo que tocaba. ¿Sabes? Entonces a veces parece que tengamos que llegar al límite de que se tenga que enfadar el entrenador para que los jugadores tengan que hacer caso. ¿Sabes? Entonces, yo, por ejemplo, a veces juego con eso y digo, pues mira, hoy me voy a hacer todo el entreno como si estuviera enfadado. Y ya está, ¿sabes? Y los niños me preguntan, ¿qué te pasa? Tal. No, no pasa nada, es tal. Estamos entrenando, ¿sabes? Me hacía un poco el loco, pero veías que ya ellas decían, hostia, estás tan enfadado, voy a hacer caso y empezaban a entrenar perfecto todo el día. ¿Sabes? O sea que a veces tenemos estas cosas de incógnitas que nos pasan. Al final es un haz de la fama y échate a dormir, ¿no? Decía el gran dicho, ¿no? Como decir, sos rígido al principio, Sí, sí, sí. ya a Claro, partir de ahí puedes ir ya puedes ir regulándola. regulando, sí. Si Si arrancaste al arrancas revés, ya estamos más mal. blandito y un Sí. día te haces el duro, ya dicen, ¿qué le ha pasado? ¿No? Pero si empiezas duro y ya más blandito, pues ya dicen, ya lo conozco. O sea, también va así, pero Sí, bueno. sí, sí, sí. Hay Sí, yo quería entrenar sin tener que enfadarme. Yo le dije a mi jugadora, Sí, yo no concebía, yo como entrenadora, tener que echar a alguien o ya. pelearle o castigar. Yo no quería ser ese tipo de entrenadora. Pero si no quieres ser ese tipo de entrenadora, tienes que poner límites antes Sí. y ser muy consecuente con esos límites. A mí, por ejemplo, Entonces, sí, sí, sí. me pasaba lo que acabas de decir. Yo a lo mejor no castigaba a una niña sin hacer vóley desde hace 2 años, ¿sabes? Porque también te sabe mal decirle. Pero si ves que a lo mejor a la persona le gusta mucho el vóley y también es una forma de pararle los pies y dile, mira, siéntate aquí y ves como todas tus amigas se lo están pasando bien y tú por portarte mal, pues estás aquí, ¿sabes? Que a veces también tenemos que poner estos límites, si no se te desborda Hay que ponerlo, totalmente. ¿eh? Sí, No, sí. hay que ponerlo, hay que ponerlo. Vale, Mar, te quería preguntar también sobre si crees que la presión familiar eh, es un, ¿cómo diría? Un factor psicológico que da mucha presión al jugador. Mira, esa pregunta me la hicieron cuando estuve en el Congreso Internacional de Entrenadores, ¿no? Y te voy a responder algo muy similar Vale, porque yo he visto que depende mucho de los padres, es ya, decir, de los rasgos de personalidad de los padres, de la crianza de ese padre y de la relación que tenga el padre con esos niños. Es decir, me he encontrado jugadores que le piden a sus padres que no vayan a verle, que se lo pidan, no vaya. Uy, sí, sí, que sí, le tienen prohibido que vayan a verle. Pero claro. también me he encontrado jugadores
con los que cuando yo trabajaba con ellos en sesiones y veíamos qué anclajes podían transmitirle seguridad y confianza, me decían mirar a sus padres. Mm. Entonces, aquí yo te diría que es como todo en la vida. Si tu Ya. relación con tus padres es buena, el padre te quiere, bueno, entiendo que todos los Sí, padres quieren, ¿no? Pero que quiero todos los decir, padres quieren a sus no hijos. mete presión, no mete presión en esa parte, no te presiona. Ok, tú quieres que tu padre esté ahí y nunca va a ser una carga para ti tu padre. Pero si tu padre continuamente te hace comentarios tipo, ¿qué tal el partido? ¿Jugaste mucho? Ah, me han dicho que Pepito jugó mejor que tú. ¿No has hecho ningún Ya. punto? Ah, ¿has estado en el banquillo todo el rato? Ese tipo de comentarios, aunque tu padre te quiera mucho, son comentarios que generan una presión extra a ese jugador. Entonces, ¿no quiere decir que el factor de los padres sea un factor estresor? No. Según el padre, según el niño, según la relación, según el contexto, según muchas cosas. Depende. Sí, sí, sí. A mí me ha pasado de llevar a mi nene Sí. A a la... jugar a Levines Sí. y ver un nene al costado de la pista contra la pared, golpeando contra la pared, porque el padre le había mandado a golpear contra la pared. Y me pregunta mi nene dentro de su inocencia, ¿deberíamos estar haciendo eso? Le digo, no, deberías estar divirtiéndote porque tenés 10 años, 9 años, campeón, le digo. No deberías estar forzándote. Eso ya lo vas a Ya hacer lo harás cuando te cuando seas más obliguen. mayor y te quieras obligar a ti Claro, mismo o sea, a... vení y divertite. Si no, te mando a CrossFit. Pero que... ¿Entendés? Claro. Te mando a Ya, que ya, te estén ya. de atrás quemando la cabeza para que hagas esto. No, no, vení, es para divertirse esto. Bueno, yo creo que esos afectan a la larga. Sí. Y vienes, como bien decía antes Mar, que depende el padre, depende la situación familiar, depende ¿Cómo fue muchas criado el padre cosas. también en su... Cómo fue criado, a lo mejor tuvo pues otro padre que tuvo más presión encima del deporte, o sea, que hay No. mil cosas. Eh, pero mira, bien, como antes has dicho, yo por ejemplo jugaba fútbol y me acuerdo de escuchar a mi padre cuando me decía, corre más, Sergi, o chuta, o salta, ¿sabes? Esos ánimos de... Y mi padre me acuerdo que me decía, pero tú me escuchas, hijo, y yo, sí, sí, yo te escucho, ¿sabes? Que a veces como que focalizas el estar en el momento y ese aporte extra. Yo voy a contar siempre una misma anécdota. No sé si mi padre lo estará mirando esto, si no lo Sí, mira, yo creo que se va a acordar muy bien de mi padre moviéndose al lado de la pista. A mí no me molestaba, pero ya me había empezado a molestar el murmullo. sí. Y se me ocurrió, cuando terminamos un punto, tirar la pelota para arriba y mi padre golpear con 4 dedos así, como si fueran unos Claro. tenedores. Le digo, ¿viste que no sabes golpear de manos altas? Deja de hablar de ahí afuera, que no va a funcionar con tu metodología. Nunca más habló en el resto de los partidos. Nunca más. Pero a mí no me afectaba, pero digo, ya escucho demasiados murmullos de afuera. O hay ¿Qué poca pasa? gente y Sí, ahora se está escuchando cuando hay mucha gente no se se escuchaba. tapa. Digo, también está un poco el temperamento Sí, de cada uno, de ¿no? cada uno. Al final es así. Bueno, vamos a dar vuelta al panqueque acá. Vamos a otro tema. Ya nos quedan pocas preguntas. Sí, Ya, sí, ya acabamos, Mar, te estamos... estamos absorbiendo como esponja. Yo Em, encantadísima, ¿eh? A ver, también son preguntas un poco diferentes de las típicas de qué debe pensar Nikolov o cómo, ¿sabes? no, no Cosas sé. más hoy en día. A ver, le voy a poner un contexto a la pregunta. Es un jugador que viene jugando muy bien, que la verdad que viene ¿Vale? creciendo, no está en ningún momento de una meseta, sino está en constante crecimiento. Se lesiona. ¿Cómo acompañás a ese jugador para volver de esa lesión larga desde lo emocional? Es que las lesiones son, en fin. Todo el que se ha lesionado, todo el que acaba estando en el deporte sabe que la lesión viene y de repente te descoloca. ¿Por qué? Porque una lesión, yo siempre digo que es un cambio inesperado. Es decir, es una pérdida porque de repente estás perdiendo algo, ya sea tu condición física, pues sea, por ejemplo, yo me rompí el menisco, pues he roto, he perdido ese menisco, ¿no? Mm. Sea lo que sea, una lesión conlleva una pérdida y un cambio inesperado en lo que es tu vida normal, tu vida, la que tú tenías entendida.
Porque si eres jugador de vóley, tus tardes se basan en ir al pabellón y tu vida se basa en estar entrenando. Claro. Cuando te lesionas, de repente tu vida dice, pero si yo iba todos los días a entrenar, ¿ahora qué hago? Esta es la primera pregunta que me dice la gente, ¿qué hago ahora con mi vida, no? Para trabajar todo lo que es la lesión desde el ámbito emocional, yo siempre lo trabajo con las fases de la lesión, que están basadas en lo que es las fases del duelo que elaboró la psicóloga Ras Calver, que ella fue una psiquiatra, perdón, que estuvo analizando durante mucho tiempo cuáles eran esas fases por las que un ser humano pasaba cuando se moría algún familiar. Ujú. Es decir, esas fases del duelo. Y cuando se nos muere alguien, nosotros tenemos la pérdida de esa persona. Pues esto se extrapola igual a una lesión. Cuando nosotros tenemos una lesión, acabamos de perder algo. Entonces, es muy importante que para poder asimilar esa lesión se pase por una serie de fases que acaban dando con lo que sería esa situación. ¿Cuáles son esas fases? Pues esas fases son, primero, una primera etapa de bloqueo, de un shock, de no me puedo creer, porque esto, de Sí. como no puede ser, que va muy unida a lo que es la parte de negación. Siempre el que se lesiona entra en ese periodo, ya sea más corto o sea más largo, de no puede ser que me haya lesionado, esto no puede ser, yo no estoy tan mal, seguro que en nada estoy, mañana voy a entrenar, no importa. Al acabar esa fase, se llega a una fase de ira, en la que ese jugador se enfada con la vida, se enfada consigo mismo, se enfada con el voleibol, con quien le lesionó, con cualquiera que pase por ahí. Luego viene la etapa que para mí es la más importante y es la que permite que el jugador realmente pueda estar asimilando y centrarse concretamente en la rehabilitación, que es la fase de negociación. Y esta fase es muy importante porque ahí es donde el jugador tiene que sentarse, yo siempre digo que tiene que sentarse cara a cara con su nuevo yo. ¿Por qué? Porque aunque la lesión sea de un año crónica o de un mes, tú durante un periodo de tiempo tienes que estar viviendo una vida diferente a la que has vivido hasta ahora. Entonces tienes que sentar las bases de qué cosas puedes hacer y de qué cosas no puedes hacer aunque quieras hacerlas. Entonces, esa fase de la negociación a mí me encanta porque ayuda mucho al lesionado a darse cuenta que aunque haya muchas cosas que no puede hacer, hay muchas cosas que sí puede hacer. Pues no puedo ir a entrenar, pero sí puedo estar, por ejemplo, trabajando tren superior, o puedo estar dedicando tiempo a hacer cosas que antes no podía hacer, o puedo leer sobre psicología, o puedo estar haciendo visualizaciones, puedo hacer muchas cosas que no podía. Después de esta fase de la negociación, ya estamos casi cerca de lo que sería esa aceptación, pero antes tenemos que pasar por la tristeza. Es decir, una vez que yo ya me he enfadado, he negado, he negociado con mi nuevo yo, ya me he dado cuenta que estoy lesionado y aunque lo sepamos, da mucha pena. ¿Por qué? Porque da pena separarse, pues a lo mejor, de ese buen progreso que yo estaba teniendo, de esa nueva oportunidad, de ese periodo que voy a tener ahora un poco más feo. Y luego ya, una vez que hemos pasado esa tristeza, pues vamos a lo que sería esa aceptación. Entonces, yo siempre digo que para que uno pueda realmente aceptar la lesión y poder realmente centrarse de lleno en la rehabilitación para poder estar lo más rápido posible, tiene que pasar por esta fase. De forma más rápida, de forma más lenta, de forma inconsciente, de forma consciente, tienes que pasar por todo esto. Y una vez que pases, luego te vas a dar cuenta que la lesión realmente, si sabes cómo usarla, puede ser un proceso de crecimiento personal súper potente. Claro. Súper, súper potente. Sí es verdad que fastidia mucho y bueno, También dependerá un joder, poco el tipo de lesión que hayas sufrido. No lo claro, mismo un sí, esguince que sí, sí, estás sí, una sí, sí, semanita, algo más grave que estés parado varios meses. Yo fui a la Muy lesión distinto. sí, trágica, ¿eh? ¿Tú Mi fuiste la pregunta trágica? fue a la lesión trágica. no, sí, sí, sí. Sí, Las claro, yo lo he lesiones de un enfocado más cruzado, a la esta. claro, es decir, un E15, realmente cuando tiene un E15 de una semana no tiene nada que asimilar ni Claro, gestionar, porque sabes que en una semana viene. Las gordas son las que tú tienes un fichaje de un equipo bueno y de repente te rompe el menisco del cruzado y se todo te ahí. lesiona y todo, ¿Ahora qué claro. haces? Sí. ¿Cómo gestiona esa parte? Porque ahí es donde está.
Y todo además la ese trabajo persona de apoyo. también que dirá, oye, me han fichado y me ha pasado esto, a ver ahora cuando salgo tengo que rendir, o sea que ya es más presión Ya, y es sí. todo un poco. Sí, Sí, también influye en todo lo que son los rasgos de personalidad, ¿no? Si soy una claro, persona que tiende mucho más al neuroticismo y a la ansiedad, ahí voy a tener más otra trabajo, tal. telita que tengo que gestionar. Sí, 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 sí. Sergi, Espera, le quería preguntar sí. una cosa aprovechando lo de las lesiones. ¿Crees que, o hay algún estudio que verifique o te dé un porcentaje de que hay algún factor psicológico en las lesiones? Por ejemplo, la ansiedad, el estrés. ¿Has leído algo sobre Mi- esto? a ciencia cierta no lo sé, pero creo que ahora que me estás diciendo eso me quiere sonar, pero Ya, es que no yo te ahora voy me a, venía no te y voy a responder porque digo, me lo he inventado. Entonces, es que a mí también me quiere sonar, pero digo, le voy a preguntar a ella por si ha leído algo o conoce de algo. claro, realmente esto es como todo, ¿no? Sí, Si tú eres una persona mucho más ansiosa, mucho más frágil a nivel mental, continuamente tienes tu cerebro configurado en que me voy a lesionar, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Entonces, posiblemente tengas más probabilidades, pero yo no tengo ese conocimiento. ya. Yo creo que es lo que acabas de decir, ¿no? El cerebro que es más predictivo que dice, me va a lesionar porque estoy estresado, porque estoy agobiado, que no sé qué, no paro y no he comido, no sé cuántos. Es un poco todo eso. ¿Me decías? ¿Te parece si vamos con la última pregunta y la pregunta de cierre? Vale, ¿Cómo lo ves vos? vale, sí. ¿Sí? Así Sí, la liberamos a por el mar. ¿haces tú esta última pregunta? Te cedo la última pregunta y yo después doy la pregunta, la A famosa ver. pregunta de cierre. ¿Hacia dónde va la pelota? Vale, lo que no tenía pensado hacerla, pero sí. A ver Mira, cuál. porque nos quedan algunas, pero claro, no Bueno, vamos a hacerlas vamos todas. a ir últimas dos. Vale, si Últimas haz tú dos. una, hago yo otra y hacemos Dale. la cierre, ¿vale? Yo te voy a hacer de las cuatro que tengo acá la que más me Vale, claro. gusta. Es cómo debería actuar un entrenador cuando tiene un jugador muy talentoso, pero emocionalmente inestable. Cuando son jóvenes, la mayoría que son talentosos suelen Sí, tener ese tipo de personalidad, ¿no? Que dices, Dios mío, si te arreglaran la cabeza, qué bueno podría ser, ¿no? Mira, ahí, en esa parte, yo tengo una jugadora a la cual yo le tengo un cariño enorme y le peleo mucho porque es una niña que quiere tomarse el boli en serio, que quiere llegar lejos, pero es una niña que se frustra un montón, se frustra muchísimo, pero muchísimo es todo lo que os podáis imaginar, consigo, mm, con el resto y con cualquier persona. Entonces, ¿yo cómo lo estoy trabajando con ella? Mira, yo he tratado de hablar mucho, mucho con ella, mucho, 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 y hacerle entender que esa frustración lo único que le hace es que juegue peor ella misma. De todas las conversaciones que yo tuve con ella, cuando le dije, tú sabes que cada vez que tú te frustras, tú juegas peor, mm, ella me dijo, hostia. Y ahí se le cambió un poco la cara. Sí es cierto que si, por ejemplo, es que este otro error que yo cometí, es decir, yo luego con esta niña no he cometido, no he puesto ningún límite más. Y viéndolo a posteriori, yo he pensado, esto es una idea que se me está viniendo a mí ahora aquí a la cabeza, sí, entonces cogerla con pinza, todo el sí, mundo que lo tranquila. escuche, ¿no? Pero, por ejemplo, si a una niña que tiende mucho a frustrarse, a agobiarse, a ser aspaviento, a gritar y Mm, echarle en cara algo a otra jugadora, aunque tenga mucho talento, tú con ese carácter no puedes estar jugando. Me ya, da igual que sea la mejor del equipo. Entonces, habría que educar a esa jugadora me da igual que sea la que más puntos me haga, tú con este tipo de conducta no puedes estar aquí. Tipo, te permito que dentro de tu frustración hagas, imagínate que grita a la compañera, que hace espavientos, que le pega una patada al balón y que se arranca la camiseta, ¿no? Vale. Pues tú, por ejemplo, vas a hablar con ella y mira, solamente voy a permitirte una de estas cosas, pero muy suave. Por ejemplo, a tocarte la camiseta. Eso para calmar tu frustración, de primera. Y el resto de cosas, cada vez que la hagas, vas a tener una sanción. Y esa sanción tú la hablas con la jugadora. Si tú le gritas a tu compañera por X cosa, cuando ha cometido un error, tú te vas 10 minutos
a la grada. Cualquier cosa que esa persona entienda de forma, es decir, que entienda en su cuerpo y en lo que es en lo que le gusta el vóley, que no puede seguir comportándose de esa forma porque tiene una consecuencia. Tiene una consecuencia a nivel de rendimiento, tiene una consecuencia a nivel de bienestar del equipo y a nivel interno de ella. Entonces, de alguna forma, tener una consecuencia y hablarlo con ella, sobre todo hablarlo mucho con ella, porque esa persona tiene que entender que esa forma de gestionarlo no es adecuada. Ya. Si ya tiene más herramientas y le podéis dar herramientas de respiraciones, de no sé, de meditación y demás, genial. Pero sobre todo que en esa parte hablarlo mucho con ella y decir, vale, pues tú tienes X forma de gestionarlo, pues solamente te voy a permitir una y de forma muy blandita. Cada vez que me haga alguna de las otras, te marcha. Me da igual que sea la persona que más puntos haga. Sí, que a veces es más importante el saber educar que lo que te puede ofrecer como jugador Lo es. lo es. Porque al final a Y la muchas larga se veces al acaba entrenador se le viendo. olvida, ¿eh? Ya. Al entrenador se le olvida y yo me incluyo porque están metidos en que funcione el equipo, que Sí, funcione y que... sí. No, y no puede ser, no Yo puede creo ser. Lo que, otro debería antes. y debería ser una cosa que nos ha pasado a todos los entrenadores, ¿sabes? También. Yo creo que debería ser algo que es lo normal que te pase alguna vez. Sí, 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 sí. Y de esas cosas aprenden también. Bueno, te hago la última pregunta, Mar. ¿Crees que hay alguna estrategia o recomiendas alguna estrategia para poder tener una mejor comunicación, la relación jugador-entrenador? Sí, debe ser una comunicación asertiva, que es como Mm, deben ser las comunicaciones que tengamos con el resto de personas. Es decir, una comunicación asertiva se basa en decirle al otro lo que yo opino sin herirle, ya. teniendo en cuenta esa responsabilidad afectiva, ¿no? Es decir, un entrenador debe ser muy honesto, muchísimo siempre con sus jugadores. No puede tener una comunicación pasivo-agresiva. Es decir, ¿qué es una comunicación pasivo-agresiva? Estás haciendo cosas que a mí no me gustan, que perjudica al equipo y me perjudica a mí y me las callo. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que esa pasividad lleva a agresión verbal, ¿no? Mm, A enfado, a esa agresividad de no aguanto más y a eso es lo que se conoce como estallo. La gota que como el vaso, ¿no? Es decir, ya. esto ocurre si mi comunicación y mi interacción contigo es pasiva ante cosas que me molestan y llega un momento en el que estallo. El entrenador tiene que estar comunicando y ser muy comunicativo con las jugadoras siempre. Chicas, debe hacerse así, no puede hacerse así. Ser muy franco con ellas, ser muy honesto. Muchos entrenadores cometen el error de decirle al jugador que es el mejor del mundo, que venga a su equipo porque va a darle la titularidad, que aquí va a encontrar... No, no. El jugador tiene que ser muy honesto con él, tiene que ser muy franco, tiene que ser muy respetuoso y nunca puede decirle es que va a ser el mejor del mundo, es que yo te veo aquí. No. Mira, tú estás haciendo esto, puedes tener posibilidades, sí, pero no, no regalarle tampoco tanto el oído, ser muy Ya. franco, ser muy claro con esa persona, porque ahí podemos cometer muchos errores, pero sobre todo ser muy honesto con ese jugador, con su rendimiento, con lo que puede hacer. Si ese jugador es un jugador que no es titular ni va a serlo, porque está muy lejos de eso, ser muy claro con ese jugador. Mira, Mm, yo quiero que tú mejores, que tú trabajes, pero yo, por ejemplo, ahora no puedo darte la titularidad. Si tú vas trabajando y vas consiguiendo estos objetivos, yo te voy a ir poniendo más en el partido, tal. Bueno, esto depende mucho de si el sí. nivel que sea y demás, ¿no? Pero que el entrenador tiene que ser muy honesto, muy, muy, muy honesto porque suele dar muchos problemas. Sí, y bueno, pues también es un poco lo que hablamos, ¿no? De actualmente también esta cercanía que tienes más con el entrenador. Tú, por ejemplo, cuando eras jugador con el entrenador no tenías tanta cercanía como ahora llevas a las tuyas. Sí, no 100%, blanco negro y claro. alongar, a estirar. No Eran, había. eran menos comunicativos, en el sentido Sí, eran sí, sí, por menos... supuesto, por supuesto. Ya. Pero bueno, También la comunicación hay que tener cuidado porque muchas veces la confianza en ya exceso puede sobrepasa luego un poco surtir. y no Sí, darte de sí, más. Sí, a veces tienes que, sí. pues como bien hemos dicho antes, de medir un poco tus palabras y saber cómo usarlas. Y que bueno, que de los errores aprendemos todos, que también es un factor para mejorar, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo serías tú si no hubieras fallado en la vida?
No sé. No lo sé, yo nunca me lo he no imaginado. fallé nunca, claro. No. Qué cabrón. Salame. Bueno, la verdad, yo me he llevado mucha información de acá. Muchísima. Muy interesante, muy contento. Sí. La verdad, ya tenía ganas de tener Una charla, sí. una charla así, algo que vaya más allá de lo que es la técnica, la táctica, la preparación física, Sí, un algo poco. más de la parte emocional que está, digamos, yo creo que en crecimiento todavía. Está en Sí, crecimiento en los sí. clubes, en los entrenadores, en la insistencia de ver la importancia de la parte psicológica Y ya no solo en el dentro de una deporte, o sea, que ya estructura. también en cuanto a la sociedad, ¿sabes? Que parecía que antes era un tabú decir, oye, voy al psicólogo. Y lo era, Sí, porque sí, lo era. sí, Hace sí. 15 años, pues Y realmente venía así, ya quemado de la cabeza para hacer la sí, entrevista y me voy te vas así refrescado, ¿eh? sí, como con un shock Bien, bien, energizado. bien. Así que la verdad, Espero que el shock sea bueno, ¿no? Sí, pues bueno, claro, es bueno, no, bueno, positivo. seguro. No, Yo sí, te sí, lo, sí. yo te lo Sí, corroboro. antes sí, estaba así, Antes antes para estaba arrancar la entrevista, medio digo, hoy, cansado y todo, y pues le digo, no. oye, ¿estás bien? Sí, sí, realmente, Y ahora está me la forma. incorporé en la silla para escuchar atento. Sí, Así que, bueno, le podemos hacer la pregunta sí, le hacemos la pregunta al millón. Claro, sí. Mar, ¿a quién le Ay, me da miedo, pasarías? ¿eh? No, es No, una Estoy aquí con pregunta. la revuelta, ¿no? Es lo una llamamos pregunta. así, Que no voy pero a para responder. quitar. ¿A quién le pasarías la pelota para una próxima entrevista? Mm, pues mirad, se me ha venido uno porque que además ahora lo vamos a tener aquí súper cerquita, que es muy amigo mío y que yo le tengo mucho cariño, y es Fran Ruiz. Ah, mira, Uf, Fran Ruiz. Así que ahora fuerte. lo vamos a tener por aquí por Teruel. Sí, Sí. Entonces, sí, a mí sí, me, y sí. además yo siempre que hablo con él y siempre que tengo alguna charlita, me parece, es que me parece increíble esa Sí, persona, yo me he visto como alguna. Y es muy buenas. La verdad es que. muy bueno. Cómo piensa, cómo ve la vida, cómo afronta cada cosa, cómo toda su experiencia le ha Muy ido bien. dando una inteligencia emocional de juego. Me parece brutal, me parece brutal. Y nos va a tocar enfrentarlo a Sí, Fran Ruiz, tendremos un el amistoso amistoso contra Teruel, contra Teruel. el 30 de Tenemos agosto. Nos va a un tocar partido ¿Vais y lo enfrentarlo. pretemporada. cogéis? Sí, 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 hombre, sí. yo con Fran Ruiz ya me quiero hacer la foto, ¿sabes? Con él. Ya, ya, Además ya, ya. que es el Ya pequeño tenemos, gigante de ya. España. Bueno, obviamente estás invitada a venir a ver el partido. Estamos, bueno, vos estás en Vale. Granada, estamos lejos. Yo Granada está lejos, Pablo. soy Está muy malo siete como horas para y las pico de aquí. distancias. Está en Eh, Está muy Andalucía, lejos, ¿eh? Granada. eh, Granada está lejos de Vinaldo, ya pero te digo bueno, yo. igualmente estás invitada a venir a ver el amistoso. Es un amistoso de camaradería donde Teruel Sí, nos va a atender cómodamente. Pero bueno, gracias a Fabi ahí claro. que prestó su, Sí, su su ayuda espacio para poder llevar un evento de tal magnitud para un club como nosotros que estamos en plena expansión y y un club crecimiento, ¿no? histórico como es Teruel, ¿sabes? Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Así que bueno, Pues sí, lo tomamos en cuenta, Mar, y esperemos llegar a Fran. Además que, bueno, si no está muy ocupado Fran, viéndolo un poco por redes sociales y alguna entrevista que he visto contigo, yo creo que pondrá de su parte. O sea que A él le nada. encantan estas cosas. Yo estoy segura que seguramente voy a poder pillarlo. Sí, sí. a por Fran Pues Ruiz entonces. sí, yo lo tengo apuntado. Muy bien. Bueno, Pues bueno, nada, Mar, muchísimas muchas gracias. gracias Y y A nada, vosotros, muchísimas gracias de verdad. de todas formas, que no lo he comentado, pero lo dejaré sí, puesto en escrito. sí, Dejaré el Instagram de Mar, ¿vale? Si sí, sí. tienes algún sitio que quieras promocionar, puedes hacerlo. O sea, Claro. pero bueno, yo tengo pensado dejar tu Instagram aquí para la gente que te vaya Acá, siguiendo por todo el contenido. teniendo en cuenta la cámara, lo tuyo va a estar acá, acá, acá o acá. Donde quiera O Pablo. abajo de la papada para tapármela. ¿Eh? No, bueno, yo solamente daros las gracias por la invitación, la verdad. A mí me encantan este tipo de cositas. Bueno, como has dicho, tengo mi Instagram y ahí, bueno, ahora llevo ya un tiempo sin subir cositas porque tengo Bueno, muchas otras cosas, pero que se unan porque le estoy dando vuelta a un proyecto muy chulo que no sé cuándo va a salir, pero creo que si Dios quiere, todavía le quedan unos meses, pero creo que va a ser algo muy, muy, muy chulo. Y nada, bueno, ahora también voy a sacar mi de esta de ropa con bola bola, por si ¿ya? queréis.
si Sí. quieren, y vamos a sacar con el loguito este Sí. que es mi logo. Entonces va a haber camisetitas y va a haber cosas. Así que bueno, pues si la gente le gusta o algo, pues que puede ir a comprarlo. Así que eso. También tiene mi código de descuento, así que luego en el Instagram que lo miren todo. Sí, tú me dices y lo ponemos allí como Ponemos pueda, lo todo. ponemos en el vídeo, algo pondremos. O sea, Todo. sí. Mar, muchísimas Mar, gracias. muchas gracias. Y bueno, a ver si estamos. coincidimos. Yo espero, Sí. ya le dije alguna vez, a ver si podemos ir a alguna charla que hacía ella porque hizo en Valencia. Lo que pasa es que nos agarraba mal de timing. No sé si teníamos competiciones todavía con los niños. Sí, yo estaba también con los autonómicos de Sí, playa, así que por nos eso, agarraba medio entrecortados. pero que bueno, que si está por aquí cerca, seguro que coincidiremos alguna vez. Sí, por supuesto. Y en Seguro, el sexto seguro. set siempre En el sexto set invitado siempre para, estás para invitada. reenviar esa invitación siempre. ¿Eh? Pues nada, muchísimas gracias, Mar. Muchísimas gracias. Venga, fuerte beso, chao. Hasta luego.